Vamos a dar paso ahora a nuestra tercera charla del día de hoy, titulada Encuentros inesperados, espacios de intersubjetividad en el escenario de la acción comunicativa virtual del proceso formación inicial docente UVO en contexto de pandemia. Este es un trabajo desarrollado por Alfredo Gómez Alcorta y Francisco Ocaranza Bossi, ambos de la Universidad Bernardo Higgins, y hoy día lo expondrá el doctor Gómez. Adelante, Alfredo. Me- eh, Todavía no soy doctor, humildemente. El profesor Gómez, gracias por tanto honor. Reciban todos ustedes el saludo del coinvestigador, el doctor Francisco Caranza, que no pudo estar presente por sus responsabilidades en la unidad de calidad de la universidad. Créanme que hubiera querido estar con ustedes. Y en efecto, este estudio es un estudio que tiene que ver más bien con una convivencia y una observación dilatada en el tiempo de los golpes, los avatares, la coexistencia de las evidencias de la modernidad que va cayendo sobre nosotros, la posmodernidad sobre nosotros en el escenario de la educación de adultos, en la educación superior o la educación terciaria. Y en efecto, el proyecto, esta iniciativa de investigación, tiene como contexto la situación de pandemia. Situación de pandemia que a todos nos cayó como un balde de agua fría, entre otras cosas porque la deslocalización de las actividades académicas fueron extremadamente duras y nos obligó en efecto, como todos ya hemos coincidido acá, hemos llegado a este acuerdo, a subirnos a una verdadera revolución didáctica que forzosamente llevó a la transformación de conductas culturales, la adquisición de competencias digitales y sobre todo movernos en un terreno que era totalmente desconocido, donde había que desarrollar una nueva eticidad, unas nuevas formas de comunicación, nuevas formas de encuentro en un contexto bastante doloroso, el contexto de las consecuencias del movimiento social y más aún, más agravado y más adversivo, las consecuencias que vienen de la pandemia. Entonces, nos encontramos con la virtualización forzosa de las actividades académicas, algo que a nuestros estudiantes además les cayó muy en frío. Estudiantes que venían en un ambiente algo enardecido y que tenían claramente algunos problemas. Estaban enojados, estaban impulsivos, son desafiantes. Y bueno, había un problema de contexto social que también lo llamaba a tener una actitud un tanto rebelde contra las instituciones, contra la cultura, contra lo establecido. Desde ese punto de vista, entonces, la situación de pandemia fue un golpe muy duro en el cual la virtualización, y retomo la idea, de las actividades académicas representa un nuevo espacio de construcción de intersubjetividad en un ambiente en que los que se comunican en este acto comunicativo de la educación, y ustedes ya saben que me estoy moviendo en la idea de Habermas, tienen que comenzar a rehacer sus relaciones y tienen que comenzar a construir espacios algo diáfanos, algo abstracto de lo público y de lo privado. En la sala de clase virtual comienza a ser un espacio público en contextos privadísimos, donde se escucha todo, donde se
de las caras, también están expuestos a tensiones adicionales. Y estas tensiones son la, el peso, de la política pública, la formación y en que entonces la atención por conservar buenos resultados, buenos desempeños en un contexto que podría representar un deterioro de la actividad académica. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es al pasar a los procesos de e-learning o de educación a distancia? Se comprometen elementos del credo pedagógico, del discurso pedagógico de los docentes, como escuchaba a la labor docente, y se hace necesario finalmente desplegar una serie de competencias blandas que no todos hemos sido educados para ello, ya sea desde definiciones de la ciencia pedagógica o ya sea por una cuestión de eticidad personal. No todos somos profesores formados en el ámbito de la ciencia pedagógica, algunos venimos de otras disciplinas. Y por lo mismo eso representa un problema formativo para los docentes. Y aquí aparece que es de que empiezan a forjarse encuentros, comunicaciones, diálogos que van más allá de lo académico y que son una oportunidad de aceptación y reconocimiento del otro. Y que aparecía la construcción de alteridad, la vemos acá cuando los alumnos buscan oportunidades de ser reconocidos, de ser apoyados, de ser, lo voy a decir rústicamente, apapachados, ¿verdad?, por sus profesores. Y entonces la actividad formal del aula, de la sala de clase y el proceso formativo va tomando otro cariz, va tomando otro alcance, va subvencionando necesidades formativas y también emocionales. Y aquí estamos en el terreno de lo que podemos llamar el aprendizaje socioemocional que es necesario instalar en el aula y que es también parte de nuestras responsabilidades, particularmente cuando todos nosotros tenemos en mente el perfil del profesor socioconstructivista. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que se ha abierto una oportunidad de generar espacios humanizantes y sensibles, más allá del rigor académico que se instala en el trabajo de la educación terciaria en nuestras aulas de la Universidad Bernardo Higgins. Dicho eso, entonces, aplicada la encuesta, una encuesta que no solamente tenía las 15 preguntas muy rústicas, sino hacer algunos hallazgos relevantes. Uno de ellos, el de frecuencia, el cómo se presentan las oportunidades en la sala de clase para hablar de emociones y sentimientos. Y los alumnos, más allá de un 50%, encuentran espacios para esa expresión de esa emocionalidad. Interesante es contraponer estos antecedentes a lo que acabamos de escuchar de Esther, que decía, igual tenemos que formar competencias para esta sociedad líquida de Bauman, pero esta sociedad líquida es una sociedad que promueve la ausencia de compromiso, la ausencia de cariño, la ausencia de proyección, y estos antecedentes no nos muestran ese miedo de Bauman o esta eventualidad de que se nos venga encima la sociedad líquida de Bauman, del desinterés, de la desaprensión. Aquí hay interés por encuentros avalados por la cultura humanista, avalados por la sensibilidad humana. Entonces, estos antecedentes no hay que desecharlos porque son tremendamente importantes porque se refieren a las necesidades emocionales de nuestros alumnos. Siguiendo entonces con algunas evidencias, aquí tenemos otro antecedente recogido respecto de la afectividad.
de la afectividad, si están de acuerdo o no que el escenario del aula es un escenario donde se vuelca la afectividad, el encuentro, el afecto, el amor, el cariño, y nuestros alumnos coinciden que en un 73% que sí, que el aula, más allá de un espacio formal, donde aparece el saber sabio de la academia, ¿verdad?, enseñoreándose, es un espacio de encuentro humano. Todo esto nos tiene que llamar a la reflexión de cuál es nuestro verdadero rol como profesores en un espacio en que nuestros alumnos nos necesitan más que como docentes, más que como comunicadores, más que como mediadores, a veces como amigos o personas que dan apoyo en un contexto de soledad. Lecturas hay múltiples, pero nuestras experiencias nos dicen que esto es así. No quiero torturarlos, pero aquí están los resultados generales de las categorías en las cuales nosotros trabajamos. Las categorías tienen que ver con libertad de expresión, respeto y reciprocidad, aceptación a la diversidad, reconocimiento, oportunidad de comunicarse dentro de la clase, desarrollo de pensamiento crítico en clase, que tiene que ver con autoestima académica, ¿verdad? No es simplemente un procedimiento. Expresión de emociones, aprendizaje significativo, que tiene que ver con un correlato de lo que aprendo con la realidad. O sea que lo que aprendo es útil para mi vida social. Yo genero conocimiento social de mi experiencia en el aula. Ahí aparece este indicador relevante. Convicciones religiosas y políticas, es interesante que baja significativamente la perspectiva de nuestros estudiantes. Hay una idea de respeto, de privacidad, de que el ambiente académico, quiero decir, es receloso de esa dimensión. Intersubjetividad en el ambiente digital, bueno, aparece que sí, se da la construcción de puentes. Conocimiento social y construcción de la realidad en el aula también se da en relación a las categorías que preguntamos. Vínculos con el grupo también. Lazos afectivos del reconocimiento recíproco, reconocimiento del otro, de la otredad, de las particularidades de mi compañero, de mi amiga, del sujeto que está al lado mío. Eso es también importante. Y la empatía, por último, también tiene indicadores tremendamente relevantes de total acuerdo, del 73%, del 86% respecto al pensamiento crítico en el aula. O sea, estos son indicadores de que no es que nuestros estudiantes estén de acuerdo en todo con nosotros, sino que de que el aula es un espacio de desarrollo humano y que ellos lo reconocen. ¿De qué estudiantes estamos hablando? De situación de egreso, del último semestre. Y eso también es interesante porque ellos ya han volcado toda su experiencia en estos 5 o 4 años de estudio, y a puertas de salir también tienen una valoración en perspectiva. Entonces, para llegar a unas conclusiones, lo interesante es que el aula se puede ver como este espacio donde hay actos comunicativos que son, ¿verdad?, bastante más complejos, diversos y de alcances todavía no totalmente analizados en el contexto de pandemia. Tenemos que investigar más qué está pasando en la mente de nuestros estudiantes. Hay investigaciones sobradas de lo que hacen, de lo que nuestros estudiantes, de lo que dicen los estudiantes, pero no sabemos lo que están pensando. Menos en este momento en que Chile está en un momento de una transición algo tensa, algo complicada. Entonces, ¿qué es lo que se abre? Encontramos evidencias de un diálogo humanizante y sensiblemente formativo, algo que a veces la academia tradicional no dejó convivir. Perdón, yo viví una universidad que se encargaba de destruir a las personas, y si no las destruía, las enterraba vivas. Y yo sobreviví a eso. Las sobreviví. Y la UBO tiene la particularidad de entregar un proyecto humanista donde los profesores son los mejores avales y colaboradores de sus estudiantes. Y ese dato nos está arrojando esta información. Entonces, ¿qué otro elemento aparece? Que la privacidad del hogar también es un espacio de construcción de espacio público académico, que las relaciones humanas se sustentan en él, que finalmente los estudiantes son escuchados y aceptados. ¿Cuáles son las grandes conclusiones de todo esto? Que se instalan sin querer espacios transicionales, elementos de diálogo. El profesor tiene que desplegar habilidades blandas y se valoran, se revaloran y emergen valores propios de la ciudadanía democrática. Aparece un ambiente democrático en el aula.
¿Mm? Porque este encuentro humano no es gratuito, tiene que ver con elementos de la cultura democrática, no lo inventamos nosotros, ¿eh? Esto es tan antiguo como los griegos, pero también estos elementos de intersubjetividad nos hablan de una construcción en la intimidad de la dignidad humana de nuestros estudiantes y nuestros profesores, en base al compromiso recíproco, a superar los problemas técnicos, tecnológicos, las limitaciones en las competencias digitales. Aparece entonces también enfrentados, desnudos unos con otros, la aceptación de las dificultades del otro. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un espacio de una dimensión humana y emocional que se devela de todos los participantes, incluyendo de los profesores. Entonces, por eso logramos reconstruir en las categorías analíticas que sustentan a las preguntas este correlato de habilidades blandas, parte de cultura democrática, expresión de emociones y sentimientos y ejercicios de aceptación del otro. ¿Mm? Muy teórico, sí, es muy teórico, pero también es muy coherente. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que el aula y el trabajo que se hace bajo el alero del proyecto de la Universidad Bernardo Higgins se genera en él, se gesta en él un escenario de producción de valor compartido. ¿Qué tipo de valor? Valor social. Ese es el valor social de la educación, que es tan abstracto, que no se puede cuantificar, que uno no le puede poner un número, que no tiene un correlato con el valor del arancel. ¿Mm? El valor social, se produce mucho valor social. ¿Mm? Además, aparece muy interesante el hecho de que se devela una nueva realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo, que es que no se va a replegar este escenario de la educación en el contexto digital. Y entonces vamos a tener que reconstruir las fronteras de lo público y lo privado para comenzar a darnos las caras y no generar estas ausencias, ¿verdad?, que son embarazosas y hasta cierto punto violentas. ¿Eh? Y otro elemento interesante, en el aula se genera aprendizaje social, una cuestión que va de la mano con todos los conocimientos disciplinarios y los saberes disciplinares que están o invocan la reforma curricular, la innovación curricular de la UBO. Elementos desafiantes, hacerse cargo del valor que representan el aprendizaje emocional tanto para docentes como para estudiantes. Pequeñas evidencias, simples preguntas que nos pueden llevar entonces a develar la complejidad del proceso que hemos vivido. Complejidad pedagógica, hay que verlo con ojo pedagógico. ¿Para qué? Para ayudarnos y ayudar a nuestros estudiantes y sus familias. Muchas gracias, eso era lo que quería decir. Gracias a todos y gracias a la comisión que recibió tan generosamente este trabajo y que hemos tenido la oportunidad de comentar hoy. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la pasión con la que nos transmite tus hallazgos. Es bastante motivador escucharte. Y tenemos espacio para una única pregunta. Angie, si nos puedes ayudar ahí. ¿Cómo influirán estos resultados considerando que un alto porcentaje de los profesores se retiran de la profesión al 5º año de practicarla? Yo no conozco esa estadística. Primero, no lo conozco, no la conozco, no sé de dónde salió, porque es variopinta. Conozco unas muy similares, que el magisterio tiene serios problemas, más de un 30% tiene problemas de salud mental y un 20% tiene un problema de alcoholismo. Entonces, y esto por el colegio de profesores, por ejemplo. Lo que pasa ahora es que el profesor tiene que ser reconocido y tiene que reconocerse como un agente que es más que un sujeto técnico, que maneja formulaciones técnico-pedagógicas para la enseñanza. Y eso supone que tenemos que inspirarnos en los viejos valores de los educacionistas del siglo XIX y del siglo XX para rescatar una educación fundada
en la entrega al otro, el amor al otro, la generosidad con el otro. Y entonces, yo no quiero ser voluntarista, pero no hay calidad en la educación si es que no hay cariño y entrega por el estudiante y viceversa. Cuando se ve esa generosidad, hay reciprocidad del alumno. Y yo creo que reconstruyendo esas relaciones humanas, revalorizando la cultura humanística, una cultura, me refiero al humanismo en esencia, yo creo que podemos recuperar el espíritu de la docencia, porque todos tenemos un minuto en que perdemos el espíritu, queremos irnos a la casa, nos sentimos defraudados, pero hay que recuperar el espíritu humanista. Y con eso vamos a recuperar otras situaciones en Chile y en la sociedad en general, entre ellas el sentido de lo que hacemos, el sentido de trascendencia que tiene la educación, tanto pública como privada. Y bueno, en eso también adherimos a conceptos de filosofía de la educación de Octavie Foulat, que es la idea de construir al hombre. La idea de que, a pesar de todo, tenemos que ser optimistas y dejar un poco de lado los golpes de la modernidad, de la posmodernidad. Muchísimas gracias, Alfredo.